Buenas noches, un gusto saludarlos hoy en conferencia de este grupo de trabajo. Vamos a iniciar este octubre de 2024 un seminario muy especial denominado Jus Civile, que va a ser el análisis del Código Civil del Estado de México y vamos a analizar todo el código, ¿eh? O sea que va a ser un gran reto durante todo este ya fin del año 2024, pero continuaremos en el año 2025. Va a estar como prioritario ser los lunes a las 9 de la noche, cuando tengamos esta conferencia totalmente gratuita y vamos a analizar de una manera muy puntual lo que es el Código Civil del Estado de México y bueno, derivado de ese análisis, pues vamos a ver diversas figuras que nos va a ayudar a entender, a desmenuzar, como yo le llamo, los artículos y bueno, entender bien los términos de recordar nuestras clases de Derecho Civil en la universidad y bueno, no es malo volver a tener este estudio porque bueno, nos vamos aplicando ya a lo que va a ser la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que también en su momento tendremos las conferencias respectivas, pero bueno, no, ahora sí que primero lo primero, y bueno, yo recomiendo muchísimo primero analizar el Código Civil y después ya entramos en materia procesal. ¿Ok? Bueno, vamos a poner nuestra presentación. Recuerden que pueden subir su correo electrónico para que les haga llegar la presentación y en su caso, quien no esté en nuestros grupos de WhatsApp de, de grupo Vampiro, pues suban su número telefónico, son grupos muy serios, son grupos en los cuales nos acostumbramos siempre a andar compartiendo grandes conferencias gratuitas y sobre todo eh, que sean de gran utilidad para toda la comunidad jurídica. ¿Ok? Bueno, la presentación no salgo yo, pero no estoy yo en la presentación, pero bueno, sí viene la información relacionada con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Bueno, déjame pongo aquí para no interrumpir lo que es el texto que vamos a estar viendo durante la conferencia. Y bueno, vamos a analizar uno de los temas esenciales ahorita que tiene que ver con el Código Civil. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la persona. Bueno, ¿cómo lo define el Código Civil? Es muy interesante. Porque bueno, de ahí parte lo que nosotros entendemos como la identificación de las partes. Nosotros en un conflicto jurídico, obviamente nos vamos a tener que primero apersonar, vamos a tener que mencionar nuestro domicilio, nuestro nombre, nuestros datos esenciales para poder tener una identificación plena. Y bueno, para el Código Civil del Estado de México, pues lo establece su mismo ordenamiento, ¿ok? Bueno, y partiendo de ahí. Bueno, iniciamos. Que bueno, ¿qué se entiende por persona física? Nosotros sabemos que una persona física son como ustedes y nosotros, o nosotros como ciudadanos, y existe también el término de persona moral, ¿no? O persona colectiva, tiene diferentes cuestiones que son de análisis. Y bueno, primero, ¿qué se entiende dentro del Código Civil? Lo que es el concepto de persona física y bueno, ¿cuál es su viabilidad? ¿Cuándo ya es considerada una persona física? Obviamente, pues hay muchos elementos que hay que analizar. Y bueno, primero, la persona física es el ser humano desde que nace y es viable y hasta que muere. Esa es toda la temporalidad, ¿no? Es importante ver, bueno, a qué se refiere con que es viable. Bueno, pues yo estuve buscando alguna jurisprudencia al respecto, pues no nos menciona nada la Suprema Corte. Pero bueno, lo que vamos a entender de primera instancia es que, bueno, pues primero es el ser humano, ¿ok? Desde que el momento en que naces, ya se obtiene. Hay muchos, vaya, ha habido muchas conferencias, muchos términos, de los cuales, pues bueno, muchos juristas se han pronunciado al respecto de, bueno, es desde que nace o desde el embarazo, y bueno, no nos vamos a meter en ese tema, vamos a exclusivamente analizar lo que nos menciona el código, y bueno, pues el código establece que de una persona física ese es el momento en que naces, ¿ok? Y bueno, y hasta que mueres, ¿ok? En ese momento, desde que nace, desde que es persona física, pues se le va a atribuir una capacidad de goce y de ejercicio que se tendrán efectos declarados por la ley.
¿Ok? Entonces, desde el momento que ya eres una persona física, ya tienes una capacidad de goce, ¿no? Obviamente estamos hablando ya también de derechos humanos y otro tipo de derechos, y también el goce y ejercicio de esos derechos. Entonces, así lo establece el código. Ahora, cuando yo les comentaba lo de viabilidad, bueno, pues el código también establece cuál es la viabilidad. Y el mismo código indica, es viable el ser humano que ha vivido 24 horas posteriores a su nacimiento o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. Entonces, desde allá ya nos define qué es viable dentro de un tecnicismo, una definición jurídica, el Código Civil del Estado de México. Entonces, más adelante me voy a referir nada más como Código Civil, digo, para no a tener mucho tiempo y alargar un poco lo que es la relatoria de la presente conferencia. Y bueno, continuamente mencioné nada más Código Civil. Y bueno, es viable que ha vivido 24 horas posteriores a su nacimiento o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. Entonces ya identificamos que es una persona física, es el ser humano que nace y es viable, o sea, tiene que cumplir con esas dos características. Y aparte, viable se refiere a que ha vivido 24 horas o fue presentado ante el oficial del registro civil. ¿Ok? Bueno. ¿Qué restricciones tenemos de la personalidad? Bueno, ya hablamos que es una persona física. Ahora, bueno, ¿qué restricciones nos menciona el Código Civil? En su artículo 2.2 nos habla de que, bueno, tenemos unas restricciones con la minoría de edad. Hay que recordar que existe una mayoría de edad que es después de los 18 años. También tenemos lo que es el estado de interdicción, que ya también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, algunas actuaciones, porque en sí muchos dicen, es que desapareció el estado de interdicción, en realidad no ha desaparecido, sino que lo que se ha pronunciado la Suprema Corte es que la persona que sea declarada interdicta, pues tiene derechos a elegir quién sea la persona que va a estar pendiente de sus asuntos, quién va a poder, o sea, esa persona que ha sido interdicta o que ha sido declarada interdicta, pues bueno, va a tener esa posibilidad, lo que antes no ocurría, ¿no? Antes era como una tipo imposición, ahora, hoy en día no. Hoy ya se pronunció la Suprema Corte y ha establecido que esa persona interdicta ya puede elegir. Entonces, y en eso hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en poder pedir trabajo, tener su cuenta bancaria, elegir hasta su propio cuestiones de salud. O sea, se ha pronunciado mucho la Suprema Corte al respecto. Otra que puede ser son las incapacidades establecidas por la ley, obviamente las va a establecer el mismo Código Civil, y bueno, las restricciones a lo que es la personalidad jurídica, ¿no? En ese aspecto no estamos hablando. Las excepciones, incapaces quienes puedan ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, obviamente una persona va a poder va a poder estar representado por otra siempre y cuando pues cumple con los requisitos y lo que establezca la misma ley. El juez, obviamente, de lo familiar podrá establecer, bueno, quién va a ser ese representante y recuerden nada más lo que les comento, ¿no? Esa pequeña pronunciación por parte de la Suprema Corte, que bueno, si es una persona interdicta, ya puede elegir quién sea su representante. Ok, bueno, esas son las restricciones que nos menciona el Código Civil. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros de los derechos de la personalidad? Hablar de atributos de la personalidad, concepto y naturaleza de esos derechos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué atributos de la personalidad tenemos? ¿Ok? O sea, no puedo, o sea, que el Código Civil lo establece muy claro. Esos atributos de la personalidad, estamos hablando de lo que es el nombre, el domicilio, el estado civil y el patrimonio. Va a trabajarse sobre esos cuatro ejes, los atributos de la personalidad. Pero bueno, ¿qué entendemos por atributo? Es importante ir desmenuzando lo que son los artículos para poder tener un mejor entendimiento. Bueno, ¿qué significa atributo? Bueno, atributo es una característica o propiedad que identifica a una persona física o jurídica como titular de derechos. ¿Ok? Entonces,
Entendemos como atributo primero una característica o una propiedad. O sea, es algo que tiene la persona y es una persona física o jurídica como titular de derechos. O sea, primero es una característica o propiedad que tiene la persona, pero siendo titular de derechos. Entonces, ¿esto qué nos llama? ¿A qué nos podemos concluir? Bueno, pues que el nombre, el domicilio, el estado civil y el patrimonio es un derecho. Y es un derecho que, bueno, pues ya lo sabemos de las clases de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de ese patrimonio, fíjense que me encontré algo bien interesante al hacer la investigación. Y bueno, nos dimos la tarea de decir, bueno, ya sabemos que es patrimonio, no es un objeto o algo que tiene la persona que es que tiene derecho a ser propietario. Un nombre, pues es el nombre que te ponen cuando naces, es el domicilio donde vives. Todos tenemos un domicilio. Ahorita vamos a ver las características del domicilio. El estado civil, cómo se establece el estado civil de la persona. ¿Ok? Bueno, pero ¿existe un patrimonio moral? Sí existe ese patrimonio moral y diversos juristas lo denominan como que es el conjunto de bienes no pecuniarios, esto quiere decir que no son de dinero, obligaciones y derechos de una persona que constituyen una universalidad de derechos. Se conforman por los derechos de personalidad. Y bueno, todos conocemos la moral. Si nos ponemos a definir, bueno, ¿qué significa la moral? Pues tendríamos aquí una conferencia como de 20 horas, porque aún los juristas no se han puesto de acuerdo bien, bueno, ¿cómo definimos de una manera puntual la moral? Bueno, cada uno de nosotros tiene una personalidad. Todos tenemos una personalidad. Algunos gustos, tenemos algunas aficiones y tenemos un comportamiento como seres humanos. Y bueno, como no saben, cada uno de nosotros es diferente. Cada uno tiene un carácter, cada uno tiene diferentes hobbies, por ejemplo, tiene otro tipo de condiciones. Entonces, ese patrimonio moral, bueno, pues es un conjunto de bienes. Al que te digan que eres abogado, que eres estudioso, que eres padre de familia, ¿qué te gustan los Pumas, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mi caso, ¿no? Que me gusta el fútbol americano, me gusta el béisbol, me gustan mucho los deportes. Y cada uno de nosotros va a tener ese patrimonio moral, ¿no? Y eso no es dinero, no son cuestiones económicas, ¿no? Sino simplemente es un derecho como persona, ¿no? Que es una universalidad de derechos. Y bueno, son los derechos de nuestra personalidad. Cada uno tenemos nuestros derechos, ¿no? Entonces, hay que recordar este patrimonio moral porque en unas subsecuentes conferencias, pues ya hablaremos también de lo que es el daño moral, que también es, en verdad, todo un tema. ¿Ok? Bueno, el artículo 2 del punto 3 y 2.4, bueno, nos está hablando de esos derechos de personalidad, ¿no? ¿Cómo son? Eh, ¿qué características tienen esos derechos personales? Bueno. En primer lugar, aquí por ejemplo el artículo nos dice, son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y goza de ellos también la persona jurídica colectiva, que ya más adelante vamos a hablar de qué se trata, que sea compatible con su naturaleza. Bueno, dentro de los atributos de personalidad ya vimos que es el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio, pero también tenemos lo que son los derechos de la personalidad, ¿no? Bueno. Pero como buenos juristas y estudiosos que somos, ¿qué significa que sean inalienables, que sean imprescriptibles y que sean irrenunciables? Bueno, me diré tal vez poner, bueno, ¿qué significan esos términos? Inalienables significa que son considerados fundamentales, los cuales no pueden ser negados por gobierno o autoridad a una persona porque forma parte de la esencia de la persona. Todos esos derechos de la personalidad nadie te los puede prohibir. Nadie, pues, no puede llegar un gobierno o una autoridad y te diga, por ejemplo, no te puede gustar el fútbol, no te puede gustar tocar la guitarra, ¿no? Por ejemplo, o sea, no te gusta ser rockero, ¿no? O ser dark, ¿no? Por ejemplo, es términos de mi época. Hoy en día no sé si existan los darks, pero bueno, yo creo que sí existen, pero
Bueno, en mi época fueron muy famosos. Y bueno, pues esa es tu personalidad, ¿no? Ahora se cambian modalidades, ¿no? Por ejemplo, ya se pueden cambiar el nombre de hombre a mujer o de mujer a hombre en el registro civil, ya existe ese derecho eh, que se establece. Entonces, pues no pueden ser negados, por eso son inalienables, o sea, eso en término general, inalienable es que no puede ser negado, ¿ok? Nadie te los puede negar. ¿Qué significa imprescriptible? Ah, bueno, nunca va a perder validez. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, tu personalidad, tus derechos de la personalidad, aunado a que, bueno, los atributos de la personalidad, como el nombre, tu domicilio, tu estado civil y patrimonio, pues no perderá validez, ¿no? En muchas pláticas que he tenido con varios juristas que me comentan, bueno, es que el nombre, no, el nombre nunca pierde validez, o sea, siempre te vas a llamar Juan Pérez Pérez, ¿ok? Tu domicilio, pues va a depender, si tú vives en un lado, pues eso no perderá validez, ¿no? Eh, el que tengas ese domicilio, en donde tú estés, a eso me refiero, ya que tenga que ver con la posesión o con la propiedad, ese es otro tema, pero tú dónde vives, pues nadie te lo puede, o no va a perder validez. Y el estado civil, pues tampoco. O sea, tú vas a ser soltero y bueno, pues nadie te va a decir, ya perdió tu validez de soltería, pues no. Y tampoco vas a pensar que, bueno, eres casado, va a perder validez tu matrimonio, ¿no? Bueno, a lo mejor hay algunas cuestiones cuando, por ejemplo, se casan falsamente, ¿no? Por ejemplo, pero caes en otro hecho. Y bueno, el simple hecho de que pues, tú estés casado, pues no va a perder validez nada más así porque alguien lo diga. Y bueno, ¿y a qué nos referimos con irrenunciable? Ah, bueno, pues eso es muy sencillo, muy sencillo. A la que no se puede o no se debe renunciar, ¿no? Tú puedes cambiar tu nombre, ¿sí? Pero no puedes renunciar a un nombre, no puedes andar en la vida y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy yo ya no tengo nombre. O sea, ¿cómo? O sea, ya tu INE va a decir sin nombre. Eso no puede pasar, eso no puedes renunciar tú a un nombre. No puedes renunciar que no vives ahí, pues si vives ahí, pues ahí vas a estar. Tu estado civil, renunciar, o sea, tú hacerlo tú mismo, no. Si tú, por ejemplo, eres una persona que te casaste, firmaste un acta de matrimonio, pues están los procedimientos para separar ese matrimonio, todos los conocemos, el divorcio, ¿no? Y bueno, el patrimonio tampoco, no puedes renunciar a tu patrimonio. Tú no puedes, tú por sí solo, no puedes decir, ya no quiero ser el dueño de esta casa. Por ti solo no lo puedes hacer. Va a haber que hacerse diversos actos procesales para poder hacer el cambio de propietario o que tú lo dones a alguien o tú se lo vendas a alguien y bueno, ahí cambia la figura. Pero tú por sí solo renunciar no se puede. Entonces, los derechos de la personalidad, no lo olviden, son inalienables, no pueden ser negados, imprescriptibles, no pierden validez y también son irrenunciables, es decir, que no puedes renunciar a ellos. Y eso lo establece el mismo Código Civil. ¿Qué pasa? Es deber del Estado proteger y fomentar y desarrollar estos derechos. Eso es parte del Estado, ¿no? Tiene que hacer diversas actuaciones para que se cumplan. Pero bueno, es importante señalar que, bueno, que no son de manera enunciativa y son de manera enunciativa, pero no limitativa, ¿no? O sea, puedes tener muchos derechos, los derechos, tanto las personas físicas y también las colectivas. Y bueno, ¿cómo deben ser esos derechos? ¿De qué tipo de derechos personales estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de lo que es el honor, la dignidad, el crédito y el prestigio. Y ahí sí está bien interesante el asunto. Porque bueno, ahorita por ejemplo les pregunto, a ver, alguien, si le preguntan, sin haber tomado la clase con nosotros, obviamente, si le preguntan qué es el honor, pues sí te pone a pensar. Honor, ¿qué entenderemos nosotros por honor? ¿Qué significa la dignidad? Hay muchos juristas que ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? En decir qué es que definir dignidad. El crédito, lo vamos a dejar hasta el final. Y bueno, ¿qué significa el prestigio?
Y vamos a lo mismo, ¿tú puedes ir a un procedimiento civil para lograr el honor? No. ¿Puedes hacer un procedimiento civil para que te logre la dignidad? Tampoco. Y el prestigio, pues menos. Entonces, son cuestiones que son derechos de las personas. Es un Estado que debe proveer estos derechos que se deben de proteger. ¿Ok? Bueno, recuerden, si quieren la presentación, subir su correo electrónico y que no pertenezca a nuestros grupos de WhatsApp, puede subir su número telefónico para que pues esté en nuestros grupos muy serios, muy, muy serios, aparte que se comparten muchísimas conferencias gratuitas y además libros, las tesis de los viernes, y pueden conseguir contactos con otros abogados en otros estados de la República Mexicana para poder entablar a lo mejor un exhorto o pedir un acta de nacimiento o algo que es muy útil para nosotros los abogados litigantes. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿qué entendemos por honor? Y ahí les va. Derecho que tiene toda persona a su buena imagen, nombre y reputación, a que se le respete dentro de una esfera personal, cualquiera que sea su trayectoria. Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo, su servidor, fui policía federal por más de 22 años. Ya hoy en día ya me prometo solemnemente dedicarme a ser abogado litigante y académico. No vuelvo a regresar al servicio público, se los juro, se los firmo desde ahorita. Ya no, o se me reciben en un buen puesto, ¿no? No, no hay que hacerles el feo. Pero yo siendo policía, pues yo tengo una imagen, tengo una reputación, tengo un respeto por las personas, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona que a lo mejor ni me conoce llega y me dice, no, todos los policías son corruptos, son esto y aquello, mujeriegos, tienen mujeres por donde quiera, hijos regados por donde quiera? Y bueno, pues sí, sí, así son los policías. ¿Qué está violentando esa persona al decírmelo y sobre todo delante de mucha gente? ¿Qué está haciendo? Pues está faltando a mi honor. Y eso produce un daño claro. Eso puede producir en un daño moral. Y puede haber una reputación, la reputación exactamente también. Y puede haber algún asunto civil para una reparación, una responsabilidad civil. Déjenme les digo que sí. Y que va a proceder también. Entonces, el punto es que todos tenemos un honor, ¿ok? Que debe ser respetado en tu esfera, seas lo que seas. O sea, cualquier que sea tu trayectoria. Hay muchas veces me lo dijeron, ¿no? No, corrupto y todo, sé qué, bueno, no es por jactarme o haber sido o sentir el mejor policía, pero estuve en los grupos de los mejores policías. Eso sí se los puedo firmar y ratificar. Y es más, hasta demostrar. Que bueno, tengo una esposa, tengo una hija nada más, no soy millonario, logré mi casa gracias a mi trabajo, no tengo 20 casas, ni 20 restaurantes, ni 20 gasolinerías, nada de eso. Vivo al día. Hoy porque mi jubilación no la voy a cobrar hasta que cumpla los 60 años. Y bueno, o sea, lo que digan de mí me tiene sin cuidado porque, bueno, pues yo he llevado una vida realmente buena. Entonces, por ese es el honor, para que me entiendan. O sea, y lo estipula el Código Civil. Aquí dice, de manera enunciativa y no limitativa, los derechos de las personas físicas y colectivas en lo que sea compatible con su naturaleza son los siguientes. Son tus derechos. Y lo anuncia el Código Civil, ustedes pueden leerlo, artículo 2.5. Entonces tenemos el honor. Ahora, ¿qué se trata de dignidad? Bueno, la dignidad es un reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un trato acorde a su naturaleza humana, ¿no? Bueno, aquí se contrasta, por ejemplo, de que, bueno, dicen, es que me violentaron mi dignidad. Y tú le preguntas, bueno, ¿cómo te la violentaron? ¿No? Entonces, primero hay que entender, ¿no? ¿Qué significa el término dignidad? Los jurídicos no se han puesto de acuerdo, yo puse una a nivel general. Y bueno, pues tú debes de tratar a la persona acorde a su naturaleza humana, ¿ok? Si es una persona que es tranquila, pues no le vas a llegar gritando, ¿no? Por ejemplo.
Si una persona que es de la tercera edad, pues tienes que tratarlo con respeto a una persona de la tercera edad. A un joven también, pueden tener mil ideas, miles inquietudes, pues debe de haber un trato a esa naturaleza. O sea, ¿qué es a eso, qué se llama eso? Bueno, eso se llama adaptación. Adaptación a la persona con la que te estás comunicando. Esa persona con la que te estás comunicando, tú tienes que entrar, se llama mimetizar con esa persona, ¿sí? Si es por ejemplo, nosotros como abogados nos encontramos con una persona que necesita nuestros servicios en materia penal, pues a lo mejor su familiar está encerrado, ¿no? En una prisión preventiva justificada y está acusado de un delito gravísimo. Entonces tienes que mimetizar, ¿no? Para no violentar su dignidad, ¿no? Nosotros para empezar, en un asunto penal, nosotros no sabemos si es culpable o no, y es más, no es el momento procesal en el que se puede conocer. Y bien el sistema penal acusatorio lo establece hasta que se llegue a una sentencia condenatoria. Y si lo agarras el asunto en etapa intermedia, en investigación complementaria, no hay todavía culpa. No te puedes referir en términos, por ejemplo, ay, sí, voy a tomar su asunto de su familiar delincuente. Pues ya en ese momento, al utilizar esas palabras, estás violentando su dignidad. Entonces, es adecuarse a ese comportamiento humano, ¿ok? Bueno, pues tenemos honor, tenemos dignidad y también tenemos prestigio. Con ese prestigio se denomina como el respeto, renombre o estigma pública de la que goza alguien o algo, ¿no? Tú tienes un prestigio de tu comportamiento, de tu forma de ser, sea cual sea tu actividad. Nunca hay que minimizar las actividades de las personas, nunca hay que hacerlas menos, nunca así, hay que adaptarse, como les digo. Entonces, hablando de esos derechos, pues tenemos el honor, la dignidad y el prestigio, ¿no? Que son derechos que establece el Código Civil. El de crédito no lo puse porque, bueno, entra mucho a confusión, porque, por ejemplo, si nosotros vemos el término crédito, pues tenemos a lo mejor hablando de que te den un préstamo, ¿no? Pero no se refiere a eso. El crédito es de cuando una persona, pues bueno, tiene una certeza de su actuar. O sea, tiene crédito, o sea, es creíble, digamos. O sea, en esos términos generales, ¿no? O sea, claro, supeditado, o sea, hay que revisar, bueno, si me está diciendo la verdad o no, porque ese es otro cantar, ¿no? De ver, entonces, esos son los derechos que tienen tanto las personas físicas y ojo, y las colectivas. Cuando hablamos de personas colectivas, ahorita vamos adelante, lo vamos a ver, pero les voy a dar un adelanto, pues son las organizaciones, ¿no? Y pueden ser en materia laboral, materia religiosa, deportiva, sindicatos, infinidad de organizaciones que pueden existir. Bueno, pues todas esas organizaciones, pues tienen estos derechos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, hay organizaciones que se dedican obviamente, a expresar la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo. Yo no me meto mucho de ese rollo, pero nada más para la forma de explicarlo. Y que bueno, tienen derecho, claro que tienen todo el derecho del mundo, así como tienen muchísimos derechos, ¿no? Pero ellos también tienen dignidad, honor y prestigio. Entonces no podemos nosotros como personas hacerles una afectación. Si no es de tu interés, pum, te vas a otro lado y se acabó, no pasa nada. Pero si empiezas a hablar mal de ellos y que su comportamiento también deja mucho que desear y mucha gente se ha pronunciado de esa manera, pues que estás violentando ese derecho y que puede ser causante de una responsabilidad civil, déjenme les digo que sí. ¿Ok? Entre otros derechos también se encuentra el aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia. Es un derecho dentro del Código Civil. Primero, la privación, la vida privada, ¿no? Todos tenemos derecho a nuestra vida privada, nuestra red social es una red privada. La única manera que pueden intervenir en una red social de nosotros es mediante un orden judicial. Tiene que ser un acto de investigación de control judicial.
Y bueno, una vida privada y familiar, tienes todo ese derecho, obviamente libre de violencia, ¿no? Que ese es un tema impresionante. El respeto a la reproducción de la imagen y la voz, o sea, pueden jugar con tu imagen y con tu voz, no. Y fíjense que el otro día, me mandaron un mensaje, y lo vi también en varios grupos de WhatsApp, donde ya varias programas de inteligencia militar reproducen tu imagen y tu voz. Y en verdad ya pueden jugar con eso, o sea, ya pueden mandar, por ejemplo, un mensaje de voz a una persona y no puede ser la tuya. Entonces, mucho cuidado con eso porque luego piden auxilio, piden dinero, cae en lo que se llama la extorsión, ¿no? Entonces, no, no es la voz de tu familiar. Ya te dice, estoy en peligro, me tienen agarrado, deposítame, pero pues no es su voz. Ahora, ¿cómo podemos saber si es su voz o no su voz? Hay que tener pues un poco de oído fino, además de que pues estar bien comunicado con tus seres queridos, porque bueno, pues saber dónde están, ¿no? Por ejemplo, por un tipo de cuestión. No se dejen llevar por ese tipo de extorsiones, es una modalidad nueva. Y bueno, hasta la imagen de la cara y todo, pero si tú te acercas bien y tienes buena vista, te vas a dar cuenta que está despixelado, la distancia del cuello, de lo que es la barba al cuello, o sea, lo que corresponde al cuello no es la misma. Otro dato importante, el lóbulo que tenemos en el oído, inteligencia artificial no llega a captar el otro igual, solo vas a encontrar esa diferencia. Y bueno, los ojos también, un ojo está más arriba que otro. O sea, cuestiones así que pueden ustedes ver para que no caigan en algún engaño de eso. Recuerden subir su correo electrónico para recibir la presentación y si quieren participar en nuestros grupos de WhatsApp, suban su número telefónico. Como fracción cuarta tenemos los derivados del nombre o del seudónimo de la nacionalidad, del seudónimo de la nacionalidad, de la pertenencia cultural, de la afiliación, de su origen y de su identidad. Todos esos son derechos, ¿no? Tienes el derecho a un apodo, un seudónimo, sí, y no es un delito, ¿no? A mí, por ejemplo, hace muchos años me pusieron muchísimos seudónimos. Cada uno a lo mejor tenemos un seudónimo, el seudónimo de la secundaria, ¿no? Que todavía, entonces si alguien te dice por el seudónimo, es mi amigo de la secundaria. Y también, bueno, pues tenemos lo que es la nacionalidad. No puedes tú hacer menos a una persona de otra nacionalidad. Y mucho menos que sea de la pertenencia cultural. Yo siempre les he dicho que nuestras grandes culturas que tenemos en México, pues se deben de respetar, ¿no? Se deben de respetar siempre. Tu filiación también, lo mismo, y tu identidad, que es muy importante. Y bueno, también tienes el derecho del domicilio, te digo, ya les había comentado, la presencia estética también, o sea, claro que va a tener ahí unos pequeños altos y bajos, ¿no? Por ejemplo, no puedes andar como la presencia es estética y se debe respetar, pues yo pues salgo a trabajar en mis choninos, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, porque va también a cuestiones de pudor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya imagínense, ¿no? El maestro Jorge nada más con sus choninos en el metro, ¿no? Pues me van a detener luego, luego. Obviamente, pues la presencia estética, pues va a tener eso, ¿no? Pero no por el hecho de que esté subido de peso, o porque tengo, fíjense mis manos, ¿no? Pero si ven mis manos, no son iguales a las de ustedes. Y estas manos fueron 22 años policía, ¿no? Entonces, no fue un impedimento para que lo fuera. Y bueno, en verdad, y aparte el esfuerzo, ¿no? De hacerlo, ¿ok? Los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes, entonces, los afectivos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a tener afectos a tus familiares y se debe de respetar tus bienes, tus amistades, ¿no? Y bueno, el respeto, salvaguardia y protección de tu integridad física, psicológica y patrimonial. Entonces, el Código Civil establece todos estos derechos que, bueno, que están asociados a cuestiones jurídicas civiles que, bueno, se deben de establecer. Y eso lo debe de cumplir en cualquier juicio, ¿eh? Esto es importante que lo tengan en cuenta. O sea, en un juicio, tú puedes alegar desde ahí que hay una falla, hay una responsabilidad civil. Y les voy a poner un ejemplo. El famoso
problemas que se tienen familiares, ¿no? La lucha de la guardia y custodia. Si una persona dice, es que me gritó y es que le hizo al niño, a la niña y es que hizo el otro, pues por mí se podrá aventar toda la novela del Canal 2. Pero ¿qué crees? Hay dos grandes, pero dos grandes, digo, yo le llamo casi leyes del derecho, ¿no? Son leyes que se deben de cumplir. Bueno, a mí me ayudaron mucho en mi carrera, nunca lo olviden. Y hay dos grandes temas del derecho, dos grandes pilares que debemos de cumplir al pie de la letra, ¿eh? Este sí es al pie de la letra. Uno, el que acusa tiene la carga de la prueba. O sea, bien sencillo. Tú me acusas de algo, pruébamelo, para empezar. Y la carga de la prueba es tuya, no mía, ¿eh? Tú me estás acusando a mí. Ah, pues pruébamelo. Punto número uno. El punto número dos, el que afirma está obligado a probar. Y eso es en cualquier área del derecho, en ambos, ¿eh? En cualquier área del derecho, ¿no? Entonces, ojo en sus escritos, ojo con sus teorías del caso. Las teorías del caso no es materia penal, ¿eh? La teoría del caso es en todo el derecho. Entonces, si la persona dijo que no y que me hizo y que hizo aquello, habla bien con tu cliente. Y dice, bueno, ¿es cierto o no es cierto? Ah, porque para echar mentiras en serio y aventarte historias de novela, wow, ¿eh? Y he visto unos escritos que en verdad a mí en lo personal digo, ¿de dónde sacan tanta imaginación, eh? Pero a ver, pruébalo. Ya ahí está. ¿Por qué? Porque si no lo llegas a probar, ¿qué derecho estás violentando de la personalidad? Ya estamos hablando del honor, ya estamos hablando de la dignidad, ya hablamos de esos que vimos hace un momento. Y aquí vemos otros bien interesantes. Integridad física, integridad psicológica. Que hablen mal de ti te hace un daño psicológico. Claro que sí, desde luego. Y no porque pues se entera el secretario, se entera el juez, se entera el abogado que lleven ellos, se entera tu abogado, o sea, hay una responsabilidad, claro que la hay. Y esos pequeños detalles, en verdad, hay que tomarlos en cuenta. Si tu cliente te dice, y sobre todo te digo en los aspectos familiares, es donde más se dan, digamos, pues también en el laboral, ¿eh? También. Y en el penal, pues no se diga, como en cualquier controversia jurídica. A ver, tú estás diciendo esto, a ver, pruébamelo. Dime, cómo? Si tú firmas el escrito, ¿no? Bueno, en el Estado de México firmamos también nosotros, ¿no? Abogados. Pero en la Ciudad de México no firmas el escrito. Tú estás informando al juez, estás solicitando, estás haciendo una petición a un órgano jurisdiccional. Todo lo que me estás diciendo es real. Ojo con eso, ¿eh? Porque si se llega, puede haber una responsabilidad civil. ¿Ok? Bueno, ahora, medios para acreditar la identidad de las personas físicas. Bueno, ¿cómo puedo acreditar yo quién soy yo, Jorge Enrique Gómez Sánchez? Yo soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Sí, ¿no? ¿Cómo puedo acreditarlo? Que soy esa persona. Y muchos dirán, bueno, pues que lo conocemos, maestro, porque pues, usted tiene los grupos WhatsApp, tiene las conferencias vampiro y usted dice que se llama Jorge Enrique Gómez Sánchez, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de acreditar la identidad. Y bueno, el Código Civil establece lo siguiente, artículo 2.5 bis. Se considera como medios aceptables y válidos para acreditar la identidad de las personas físicas. Bueno, pero ¿qué? ¿En qué casos? Bueno, vamos a hablar primero, cuando se trata de, bueno, el término menores ya no lo vamos a ocupar, todavía lo sigue mencionando el Código Civil, sino aquí ya debe haber una reforma, debe decir niñas, niños y adolescentes. En caso de niñas, niños y adolescentes, lo pueden acreditar con el acta de nacimiento. Lo pueden acreditar con una carta de naturalización. Lo pueden acreditar con unas credenciales expedidas por autoridades educativas que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial. Ojo,
Aquí habla de autoridades educativas y no habla solamente de las públicas. Pueden también servir como documento para la identificación de una persona física, una credencial de una escuela privada, ¿ok? Esto es en caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo la acreditan? Con su acta de nacimiento, ¿ok? Obviamente no la va a presentar él, la va a presentar quien tenga la guardia de custodia o quien tenga la patria potestad para poder hacer, digamos, algún trámite, ¿no? No puede presentar por sí solo. Ahora, tenemos nosotros, ya los que más de 18 años, bueno, mucho más de 18 años, ya estamos nosotros en el quinto piso. Credencial para votar, todos la conocemos, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Tenemos también el pasaporte. Tenemos una matrícula consular, también puede ser mexicana. Licencia para conducir, carta de naturalización. Todos ellos nos sirven para acreditar nuestra persona física, ¿ok? Pero lamentablemente, en algunas cuestiones no ocupamos todas. En muchas te piden el puro INE, y para muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tienes el INE, puedes tú ocupar el pasaporte, ¿no? Pero si tú ya no, ni tampoco tienes pasaporte, pero sí tienes licencia de conducir, no te aceptan licencia de conducir. Pues bueno, aquí, por ejemplo, sí estamos ante un problema. Porque, bueno, el Código Civil establece, esta es tu manera de identificarte como persona física, ¿no? Hablando civilmente, el Código Civil del Estado de México sí acepta la licencia, sí acepta el pasaporte, ¿no? Pero en las instituciones, ya sea de gobierno o privadas, como por ejemplo los bancos, no te aceptan esa identificación. Ah, bueno, tendrán sus razones, ¿no? Y bueno, y vamos con otro más interesante. Las credenciales expedidas por las autoridades educativas, lo que es la cédula profesional o de pasante o la cartilla del servicio militar. También son aceptadas hablando en materia civil. Sabemos que algunas instituciones no te aceptan. Ahora te dicen, si no me traes el INE, no hacemos nada. Entonces, hay que ir a hacer el trámite del INE, ¿no? Entonces, ténganlo en mente, esta es la forma de... En una emergencia te los van a tener que aceptar porque aceptar. Si no, si es una institución pública, queja ante asuntos internos. Y si es una institución privada, tiene su departamento también de quejas. No crean que por ser una institución privada no tiene su departamento de quejas, claro que lo tiene. ¿Y cómo lo vamos a fundamentar? Con el artículo 2.5 bis del Código Civil. Obviamente es de aplicación solo en el Estado de México. ¿Ok? Bueno. Y también menciona que, bueno, las demás identificaciones reconocidas como oficiales, ¿no? Ahora, ojo con esto. Cuando estamos hablando de identificar a la persona, obviamente que todos los documentos que acabamos de mencionar, obviamente esos van a acreditar la identidad de su titular, pero no van a acreditar el domicilio. Ojo con esto, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en mente. Nada más va a acreditar la personalidad, más no el domicilio, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo se acredita el domicilio, ¿ok? Y nos lleva a esto nos lo menciona el artículo 2.6, que nos hace un pequeño cambio. Y esto en relación a la capacidad de ejercicio para donar órganos. Y eso se me hace bien interesante porque debería haber una cultura, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional y es más, si me apuran, hasta a nivel internacional, que bueno, que debe existir esa cultura de donar órganos, ¿no? Yo tengo mi hoja, en la que yo fallezca, mis órganos van a ser donados. Y bueno, pues deberíamos todos hacer eso. ¿Cuántas vidas se podrían salvar? Muchísimas. ¿Ok? Y bueno, pues la persona que tenga esa capacidad de ejercicio, obviamente ya no hablamos de las otras personas de las que habíamos hablado al principio de la conferencia, tienen derecho a disponer, tenemos ese derecho de disponer de nosotros. Para empezar, es un derecho de nosotros, ¿no? Es un derecho de disponer sus órganos o materiales orgánicos para que después de su muerte se donen y sean implantados en humanos vivos o con fines de estudio de investigación. Yo, por ejemplo, mis manos, un día me voy a tener que ir, porque bueno, eso es parte de la naturaleza. Pues obviamente mis manos las vamos a donar a un centro de investigación, ¿no? Para el tratamiento
de lo que yo así nací, no tuve un accidente, no, yo nací, así como ven mis manos, yo nací así. Entonces, no es una enfermedad, no es un accidente que tuve, no, yo nací así, entonces pueden ser utilizados a nivel de investigación. Y bueno, ahí piénsenlo, es muy importante, es un tema de suma importancia desde mi punto de vista, que bueno, que tengamos esa cultura de donación de órganos. Y aquí ese derecho, y aquí el Código Civil lo maneja como un derecho. Tienes el derecho de donar tus órganos, ¿ok? Em, Al momento que tú generes esa donación, bueno, o ese trámite, podrás especificar con qué finalidad autorizas la donación y quién y al destinatario, ¿no? No podrá ser revocado por persona alguna después de su muerte, manifestarlo por escrito en la Central Estatal de Trasplantes. Aquí sí, por ejemplo, se necesitaría como o hacer una campaña, ¿no? De decir, bueno, donen órganos, o sea, ya cuando te vas, pues, ¿qué te llevas? No te vas a llevar nada. O sea, entonces, pues, deja algo de vida, ¿no? Y algo bien interesante que aquí me gustó, que bueno, que se puede tomar luego a malas situaciones, también es una realidad. Pero fíjense, puedes especificar con qué finalidad se autoriza la donación, ¿no? ¿Con qué finalidad? No, pues para ser donado, ¿no? A otros. Pero puedes determinar el destinatario y lo deja abierto. O sea, tú puedes llegar a decir, bueno, voy a donar mis ojos, ¿no? Mis córneas, ¿no? Por ejemplo. Pero se los voy a donar a Juan Pérez. O sea, tú puedes determinar qué. Bien interesante, ¿no? Qué interesante esta parte, ¿no? Y obviamente habrá órganos que después de muerto no se pueden donar porque, bueno, no son viables, pero a lo mejor algunos otros sí. Y tú puedes determinar a quién lo vas a destinar, ¿no? Y bueno, y aparte, después de muerto, pues nadie lo puede revocar, o sea, ya queda firme. Y bueno, ¿dónde se hace? En el Centro Estatal de Trasplantes. Ahí es donde habría que hacer el escrito, digamos, o hacer algo administrativo para poder tú definir a quién vas a donar. O sea, puedes decir, yo les autorizo, mi donación de órganos está autorizado, pero no tengo una persona específica a quién va a ser el destinatario, ¿no? Ya el mismo centro estatal de trasplantes, pues bueno, ya determinará quién, en una lista, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando es hígado, cuando, o sea, y va a depender qué tipo de órganos, porque no todos entran, ¿ok? Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación y también subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro. También tenemos la autorización de parientes del donante. Fíjense, bien interesante esta parte, ¿no? Que ante la ausencia de la voluntad expresa de la persona que fallece, la autorización a que se refiere a lo que acabamos de ver podrá ser otorgada por los parientes. Imagínense ustedes, una persona fallece, no dejó autorizados sus donantes, pero sus parientes pueden hacer la donación que creen que sí. Y fíjense en qué orden, lo bien interesante. Está el cónyuge o concubino, ¿ok? Están los hijos mayores de edad, los padres posteriormente. Pero va en ese orden. Los hermanos mayores de edad y también cualquier pariente consanguíneo hasta cuarto grado. Fíjense, hasta el cuarto grado, ¿eh? Puede determinar. Y bueno, importante, ¿no? O sea, si una persona fallece y un pariente decide que se realice esa donación, se puede hacer. Está padrísimo esto del Código Civil. Obviamente que estamos a años luz de una cultura de donación de órganos, pero años super luz, ¿eh? De que la gente lo puede hacer. Pero aquí lo interesante es que la ley lo establece. Bueno, el Código Civil del Estado de México lo establece. Y nos hace recordar, bien interesante. A ver, vamos a darle el uso de la voz. Permíteme, licenciado Rafael Ortega. Déjate, doy el uso de la voz. O a ver, pon tu micrófono, por favor. Sí, maestro, ¿me oye? Sí, a ver, otra vez. ¿Sí se oye?
Sí, sí te escuchamos, adelante. Bien interesante ese tema, la verdad. Aquí el problema va a ser que el de Cuyus ya no va a tener pues voluntad, no se va a tomar en cuenta la voluntad de él, porque mucha gente no está de acuerdo con la donación de órganos. Nos Y falta si no lo cultura. dejó establecido por ahí, pues sus familiares pueden tomar esa decisión por él. No, y la ley lo dice, aquí lo dice. Y además aquí lo interesante es saber, pues regresemos a nuestras clases de derecho civil. ¿Es lo mismo consanguíneo que afinidad? A ver, pónganme en el chat. ¿Es lo mismo afinidad que consanguíneo? Pregunta. No vean que ya están dormidos, son las 10 de la noche. Pero bueno, la ley lo establece, ¿no? Ahora, comentarles, ya nos contestó la decía Marisela, muchas gracias. No, no es lo mismo. Y ahí regresamos, ¿no? Estas clases de derecho civil, de ver, bueno, ¿qué figura es el consanguíneo hasta cuarto grado? ¿Y cuál es la línea consanguínea? Ah, bueno, pues si nos regresamos a nuestras clases de derecho civil, vamos a recordar que el consanguíneo son los que están arriba o abajo de nosotros. Esos son los consanguíneos. Por ejemplo, yo tengo consanguíneos arriba, mi mamá todavía vive, mi papá ya falleció, mis abuelitos ya no viven, pero por ejemplo, vivos sería mi mamá, mi papá, mis abuelitos, y serían mis hijos y mis nietos. Esa es mi línea consanguínea. Mi línea por afinidad serían los consanguíneos de mi esposa, por ejemplo. Está mi esposa, sus papás de mi esposa, los abuelitos de mi esposa, esos son afinidad para mí, ¿ok? Para mí. Y bueno, ¿cuál es el cuarto consanguíneo? Entonces, eso quiere decir que es de mi lado. Ah, bueno, pues resulta que él dice en cuarto grado. El primer grado en ascendente es mis papás. Mi primer grado descendiente sería mi hija. Bueno, nada más tengo una hija. Cuando tenga hijos, si llegara a tener hijos mi hija, porque ahora con esa nueva juventud que tenemos hoy en día, tendré nietos. Y ese sería mi segundo grado consanguíneo de forma descendiente. Pero tengo consanguíneo lateral, sí. ¿Quién es mi consanguíneo lateral en segundo grado? Es mi hermano. Tengo un hermano. El hijo de mi hermano es el tercero consanguíneo, tercer grado consanguíneo lateral, es mi sobrino. Y el cuarto consanguíneo serían mis sobrinos nietos, que serían los hijos de mi sobrino, ¿no? Pero hasta ese límite. Entonces, para que un familiar mío, si yo llego a fallecer y no dejo estipulado, si llego a donar órganos, la que en primer lugar está sería mi esposa. Mi esposa diría, no, sí, que sean donados órganos, aunque yo ya no viva, ¿no? Entonces, muy importante esa parte, gracias por el comentario. Aquí nos indica el licenciado doctor Reyes, consanguíneo se refiere a la relación familiar por lazo de sangre, es correcto. La conexión entre personas comparten un ancestro común. Se utiliza para describir la relación entre familiares por nacimiento o adopción. Afinidad se refiere a la relación familiar por matrimonio o unión civil. Ya estamos hablando también de concubinato y cualquier de todos esos tipos de cosas. Se utiliza para describir la relación entre personas que estén conectadas a través de una pareja de un familiar. Entonces, gracias, Alicia Héctor, nos acaba de subir una pequeña reseña de lo que es consanguíneo y lo que es afinidad. Y recuerden, no es lo mismo, ¿ok? Y ojo, tenemos que establecer esa parte, ¿ok? Ahora, aquí lo que me llama la atención, por ejemplo, dice consanguíneo hasta cuarto grado, pero no menciona que sea colateral. Entonces, si nos vamos a un término estricto, ahora sí que nos ponemos bien juristas, bien estrictos, no sería mi sobrino nieto. Sería consanguínea en línea ascendente o descendiente hasta cuarto grado, porque no menciona la pequeña palabra que tiene que decir, que es colateral. Entonces, en este caso serían mis trisnietos, digamos,
y hasta mis trisabuelos, ¿no? Podían determinar si donan mis órganos. No, pero acuérdense, primero pues sería la esposa, ¿no? Ya después de todo eso. Bueno, después de esta clase que es interesante, pues ya vamos a ir. No, y así así va a ser todo el diplomado, ¿eh? Todo este seminario, perdón, todo este seminario así va a ser. O sea, vamos a irnos artículo por artículo, desglosarlo, analizarlo, y bueno, entre todos, conocerlo bien al pie, porque ya no se nos viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿eh? Ya se nos viene, entonces, no podemos entrar en lo procesal si no conocemos bien nuestro Código Civil. Y esas son gratuitas, aquí vamos a estar, ¿no? Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro y su correo electrónico para poder hacerles llegar esta bonita presentación, lo hago con todo el esfuerzo del mundo por ustedes. Ahora, fíjense bien, ¿qué se entiende por persona jurídica colectiva? Ah, bueno, pues ya vimos que es una persona física, ahora vamos a ver qué es una persona colectiva, ¿no? Primero son constituidas por ley. La ley va a establecer cuáles son las personas jurídicas colectivas. Va a decir cuál es cuál, ¿no? Y se entiende que es un grupo de individuos, los cuales se consideran en una sola entidad. O sea, se juntan para hacer, ¿no? Y eso al juntarse, y si está conforme a la ley, pues obviamente va a tener derechos y además va a asumir obligaciones, porque no nada más son los derechos, también son obligaciones. No, suban su correo electrónico para enviarles la presentación. Suban su correo electrónico para mandarles su presentación, para que la tengan y pero suban el correo aquí en el chat. Aquí en el chat pongan ahí su correo y ahí se los hago llegar. Entonces, será constituidas conforme a la ley, primer punto, y segundo, que es un grupo de individuos y bueno, el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. Esto es una persona jurídica. Y ustedes me dirán, bueno, pero también las empresas son personas jurídicas, sí, pero no hay que olvidar que para formar una empresa también se cumplen con muchos requisitos y hay diferentes tipos de empresa. Esto nos lleva a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esa ley de sociedades mercantiles nos va a indicar, bueno, qué tipo de sociedades mercantiles se pueden constituir y bajo qué términos y tipos. Recomiendo leerlas porque ahí es el inicio para poder hacer una empresa, formalizarla, ¿no? Y estamos hablando de su estructura, que tiene que darse de alta en Hacienda, crear su propia cuenta bancaria, porque es una personalidad jurídica colectiva que debe establecerse así, su registro ante el comercio, tener su protegido su nombre, protegido su imagen, la ley del INPI, Instituto Mexicano que protege, ¿no? Protege la imagen y el nombre de las empresas o de las personas también, es lo mismo. Es Instituto Mexicano de Protección Intelectual, bueno, que protege otras cosas también. Y bueno, pues todo eso lo tenemos que conocer. Entonces, aquí, en materia civil, pues obviamente nada más nos está hablando, por ejemplo, de lo que es, eh, cuáles, ¿no? Las características de una persona jurídica colectiva, ¿no? Ahora, ¿qué nos maneja el Código Civil? Bueno, ¿quiénes pueden ser personas jurídicas colectivas? Aquí no va a aparecer el nombre de la empresa, de una empresa. ¿Por qué? Porque ahí nos tendríamos que ir mejor a la ley de sociedades mercantiles que ya les comenté. Bueno, pero para el Estado de México en su artículo 2.10 nos indica que son personas jurídicas colectivas los siguientes. Fíjense, Estado de México, sus municipios y organismos de carácter público. Todos ellos en conjunto son personas jurídicas colectivas. Las asociaciones y las sociedades civiles, ¿ok? Entonces, también son personas jurídicas colectivas. Las asociaciones y organizaciones políticas estatales, pues, los partidos políticos en términos generales. Las instituciones de asistencia privada y las reconocidas por las leyes federales y las demás entidades de la República Mexicana. O sea, todas estas, el Código Civil del Estado de México las considera como personas jurídicas colectivas. ¿Ok? Eh, Empresas, pues, ¿quién reconoce una empresa? Pues, la de Federal del Trabajo, ¿no? Podemos pensar.
con lo que respecta, porque aquí dice las reconocidas por las leyes federales. La ley de sociedades mercantiles es una ley federal. Ahí reconocen los tipos de empresas. Y bueno, ¿a qué voy? ¿Por qué le meto mucho énfasis aquí? Ah, bueno, porque en alguna controversia jurídica, alguien vas a tener un asunto que sea una persona jurídica colectiva. Bueno, ¿y cómo tendrá sus representantes? ¿Cómo tendrá que tener su acta constitutiva? Y bueno, pues de entrada, ahí les va. Para empezar, se tiene que tener motivado y fundadamente la creación de esa personalidad jurídica. ¿Quién la crea? ¿Quién le da fe de la creación? Y ahí nos tendríamos que ir pues, a la conformación de la ley de sociedades mercantiles, como ya les comenté. ¿Cómo sería esa acta notarial, por ejemplo, ¿no? O sea, exacto, ¿no? El notario es el que va a dar fe de una creación, un acta constitutiva. Y déjense ustedes eso, sino además de que se tiene que crear la persona jurídica colectiva conforme al Código Civil del Estado de México en una controversia que se va a llevar en un tribunal del Estado de México, también va a tener que establecer la personalidad de los abogados que lo representen. ¿Y cómo va a tener que decir esa acta constitutiva? Ah, bueno, me va a representar ese abogado en todos los tribunales. Ah, bueno. Pero si dice, no, me va a representar este abogado nada más en cuestiones laborales, ah, perdón, no te puedes apersonar en un asunto de controversia civil y se cae todo. Entonces, ya vieron la importancia del análisis del Código Civil. Este es por eso, esos detallitos finos que vamos a ver durante todo nuestro seminario. No sé cuándo acabemos ahí por julio o agosto del 2025, cosa que no me interesa. Pero aquí vamos a estar todos los lunes a las 9 de la noche. Y este es nuestro primer tema. Y arránquense, porque el que sigue está de lujo. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con una figura jurídica que a mí en el Estado de México sí es de análisis total, que es el registro civil. En verdad es todo un show el registro civil. Cada municipio tiene su propio registro civil. Eso es impresionante. O sea, no debería de existir eso, pero existe, es una realidad. Y bueno, ¿sabe que se adecua a su reglamento? Sí, eso no hay tema. Pero pues ya saben que luego les gusta de una manera y luego de otra y se vuelve todo un caos. Y vamos a ver toda esa parte muy, muy padre aquí el próximo lunes. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la persona jurídica colectiva. Ahora vamos a hablar, bueno, derechos ejercitados por las personas jurídicas colectivas. Ah, bueno, pues ¿cómo ejercita sus derechos? Ah, fíjense, ejercita todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto, siempre y cuando no contravengan el interés público. Puede ejercer todos los derechos que tenga esa persona, pero no que sean en contra del interés público. Entonces ahí ya tiene su limitante. Se rige por las leyes correspondientes, por su acto constitutivo, ya les comenté, acta constitutiva, por sus estatutos, actúan y se obligan por medio de los órganos que los representan. Nos va a tener representantes todas las sociedades, todas las personas jurídicas colectivas, sí. Y bueno, pues tendrá que ser conforme a las leyes, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar ahora. Bueno, ¿qué pasa con el nombre? El nombre, ¿qué significa? ¿Qué te obliga a tener tu nombre, no? Pero como siempre, en nuestras conferencias dejamos unos minutitos para que puedan ustedes ir por un refresco, por un cafecito, al igual su servidor. Y bueno, no me despido, nada más estamos en un break en un momento y continuamos. Permítanme un momento y ahorita estoy con ustedes.
Ya regresamos con ustedes, ya después de haber ido por el cafecito. Bueno, ¿qué pasa con el nombre de las personas? Bueno, el nombre de las personas se designa individual. Cada persona, bueno, cuando tienen hijos, pues van y lo registran con su nombre. Y bueno, es un sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre en el orden de común acuerdo determinen. Y fíjense que esto es bien interesante porque hoy en día, por ejemplo, no es obligatorio que lleve primero el apellido del papá. Puede ser primero el apellido de la mamá en común acuerdo. Entonces ya hoy en día, ya eh, que nacen ya con este código civil, pues pueden primero poner el apellido de la mamá, o sea, pueden en común acuerdo. Ahora, si no llegan a un acuerdo o no, o ellos deciden que sea primero de papá, pues bueno, el apellido paterno aparecerá en primer lugar y el apellido materno en segundo lugar, ¿no? Eh, bueno, aquí también debería de ver algún cambio en esta parte, porque bueno, pues debería de que si no llegan a un acuerdo, pues a lo mejor otro familiar decida o algo así, cuestiones de ese tipo. Pero bueno, el punto es, y el más importante, que hoy en día, bueno, en el Estado de México, pues pueden poner primero el apellido materno, ¿ok? El orden de los apellidos acordado entre padre y madre se consideran preferiblemente para los demás hijos e hijas del mismo vínculo. Por ejemplo, si en el primer hijo que tuvieran o hija le ponen el apellido primero materno, los demás van a tener que ser iguales. ¿Ok? Así lo señala el Código Civil. Dice, pregúntale a Marisela, maestro, en el momento que se registra bebés, ¿es requisito que comparezcan ambos padres? No, no, porque lo puede registrar, en este caso, solo la mamá o solo el papá. O sea, puede existir las dos vías, ¿eh? Y esto puede suceder por diferentes razones. Por ejemplo, pues que quedó embarazada la mujer y ya no aparezca el papá, es uno de los más comunes, ¿no? Pero puede pasar que al momento que nazca, lamentablemente fallezca la mamá, ¿no? Por ejemplo. Y el hijo o hija, pues sí se logre, o sea, sí viva, entonces va a asistir el papá a registrarlo. Ya definirá el papá si se ponen los dos apellidos del papá o si se ponga el apellido de la mamá. Esto con fines de a lo mejor en un proceso sucesorio, ¿no? Posteriormente, que también eso no tenía que ver con el sucesorio, me queda claro, porque se puede establecer que, bueno, que sí existe ese vínculo en esa parte, ¿no? Solo lo reconozca uno de ellos, se formará con los apellidos de este en el mismo orden, con las salvedades que establece el libro tercero, lo que yo les comentaba. Entonces, la ley del artículo 2.14 establece que, bueno, si va nada más uno de ellos, se formarán los apellidos de este, ¿no? Pero aquí, bueno, va a haber las salvedades, por ejemplo, como yo les comento, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, ¿no? También, un ejemplo, ¿no? También, ¿saben qué? Pues una pareja queda embarazada la mujer y el hombre, pues, desaparece, ¿no? Pero si comparece ella, podrá poner el apellido del papá, ¿qué creen? Que sí, pero no lo establece la ley. En verdad no lo establece. Entonces, pues aquí ya nos deja así, como que cruzados, ¿no? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque, bueno, pues tiene su responsabilidad la persona esta, ¿no? O sea, todo hijo lleva una responsabilidad, y es grandísima la responsabilidad, ¿eh? Desde su manutención, de su cuidado, de todo, ¿eh? De todo. Es una parte, como dice la señora Marisa, se trata de ser un reconocimiento de paternidad, claro, ¿no? También, y eso se lleva a un juicio familiar, obviamente. ¿Eh? Ah, importante, ¿no? Cuando se le pone, o como de diferencia que es hijo, sí, claro. O sea, ya ya lo veremos en el registro civil también. Es otro tema que vamos, sobre todo el reconocimiento, porque hay unas figuras ahí bien interesantes que vamos a ver el próximo lunes. Ahora, ¿qué pasa con el uso de los seudónimos? Bueno, en los seudónimos, obviamente, pues va a haber eh, que se pongan otro nombre, y eso pasa mucho en los artistas, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Rigoberto Palacios, ¿no? Por ejemplo. Pero ese es mi nombre de mi acta de nacimiento, pero yo en el medio artístico soy Jorge Gómez.
O sea, puede ser que yo soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, pero ese es mi nombre artístico, no es mi nombre real. Y bueno, les comento, es mi nombre real, no, no es mi nombre artístico, pero bueno, hay gente que sí se quiere poner nombres artísticos, ¿no? Y bueno, están los artísticos, literarios, científicos, deportivos o de otra índole. Similar se podrán utilizar como seudónimos. Si entra una controversia jurídica, por ejemplo, con un actor, pues obviamente se le va a tener que poner en el escrito inicial que se está demandando a Juan Pérez Pérez, nombre que aparece como en su acta de nacimiento, y o cantante tal, ¿no? Cantante María, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Las personas jurídicas colectivas se forman con la denominación o razón social asignada en el acto de su constitución, vuelvo a lo mismo, en el acta constitutiva o en sus estatutos. Cuando vas a demandar a una persona jurídica colectiva, pues vas a tener que demandar a esa persona jurídica, ¿no? No vas a... No, y en materia penal es todo un tema, ¿eh? Déjenme les digo, que ya también lo veremos, porque aparte de UCB vamos a tener también las clases de Código Penal del Estado de México, que también más adelante ya lo verán en nuestras publicaciones. Y totalmente gratuitos también. O sea, muy padre. Ahora vamos a hablar, ya hablamos del nombre. Ahora vamos a hablar del domicilio. Ok, bueno, ¿qué pasa con el domicilio? Bueno, ¿cuándo se determina el domicilio de una persona física, como ustedes son nosotros, ¿no? Bueno, es el lugar donde residas con el propósito de establecerse. Donde estás establecido, ese va a ser tu domicilio. Seas propietario, tengas la posesión, te fuiste a meter, lo que, donde estás establecido, ese va a ser tu domicilio. Punto. ¿Ok? En él, ¿no? A falta de ¿no? Lugar en que tienes el principal asiento de tus negocios. Ojo con esto. Cuando ustedes hagan un escrito inicial y abran una demanda, puedes citar el domicilio que tenga donde está establecido y además un negocio. O sea, si no lo emplazas en uno, lo emplazas en el otro. Ojo con esto. Y aquí lo dice el Código Civil, ¿eh? Yo no estoy echando mentiras. Aquí lo está diciendo el Código Civil. Y a falta de uno y de otro, en el lugar que se haya. Ya está buenísimo, porque bueno, dices, imagínate que te pongas en tu escrito inicial, no sé, de demanda de pensión alimenticia, por ejemplo. No, pues demando a Juan Pérez Pérez, pago de la pensión, ¿no? Todo eso, ¿no? Y la prestación de los hijos, ya saben todo lo que lleva el escrito, ¿no? Ok, bueno. Modo de notificarlo, pues bueno, su lugar de establecimiento, en su negocio que se encuentra ubicado en el domicilio tal, tal, tal. Ojo, ojo con ese, cuando pidan eso, porque luego ponen el domicilio, calle número uno, calle Juan Pérez, por ejemplo, sin número, colonia tal. Van a volver locos a todos los actuarios, no pongan eso. Bueno, sí pónganlo, pero den más referencias del domicilio. Ah, es un domicilio con zaguán blanco, con la pared pintada de tal color, es de 2 pisos, y se encuentra apegado al número tal, o de frente tiene el número tal, o está a tal distancia. O sea, hagan bien, bien, bien su estudio para poder emplazar bien. No se les olvide, eso es bien importante, porque si no, ahí van a esperar, ¿no? Y otra, un consejo que yo les doy, cuando vayan a emplazar, váyanse con el actuario. Les va a costar, lamentablemente, pero pues, bueno, yo se los recomiendo. ¿Quieren que se haga su asunto rápido? Vayan. Y aquí en el Estado de México son rápidos, déjenme les digo. Bueno, también presume el propósito de establecerse permanente en un lugar cuando se reside por más de 6 meses en él, siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros. Y aquí sí ya nos metemos como que en pequeños problemas. ¿Por qué? Se presume, ¿no? Que está establecido si lleva ahí 6 meses, ¿ok? Pero aquí abajo dice, no sea perjuicio de terceros, y si la persona se metió, ¿hay un perjuicio de un tercero? Sí, porque a lo mejor el propietario dice, no, pues yo te voy a demandar porque es mi bien inmueble, pero bueno, el perjuicio va a entrar, y eso sí, lo aprendí mucho de mis maestros, pues cuando tenga conocimiento de la persona, porque a lo mejor es el perjuicio del momento que entra hay un perjuicio, sí, pero ¿dónde está la tercera persona? ¿Y qué tal si no tiene ni propietario, no sabe, no se sabe nada del propietario? Y en ese momento la persona tiene la posesión, pero tiene 6 meses ahí, se le va a establecer como un domicilio. Entonces es bien importante tener esto, que lo tomen en cuenta y bueno, son datos finos, datos muy finos.
¿Qué se entiende por domicilio legal? Bueno, una cosa es de donde estás establecido y otra cosa legal. Ah, bueno. El legal, fíjense, fíjense qué interesante. Lugar donde la autoridad judicial competente o la ley fije su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Cuando tú ya lo defines que ese es tu lugar. Cuando tú te das de alta en Hacienda, tú ya estás diciendo dónde vives. Ese es tu domicilio legal. ¿Ok? Entonces, o lo determina un juez. El juez determina que tu domicilio es ese. Pues ya se convierte, ya pasa a ser del que aparte estás establecido ahora como domicilio legal. Y eso lo establece el mismo código. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las personas físicas con su domicilio legal? Ah, fíjense qué interesante esto. También es domicilio legal. Primero que el juez lo diga. Primer punto. Ahora, ¿cuándo también es legal? Ah, cuando las niñas, niños y adolescentes, el de la persona cuya patria, potestad y custodia esté sujeto. Entonces, el domicilio legal también de las niñas, niños, adolescentes será donde cohabite con su, que tenga la patria, potestad o la custodia, sí. Pueden ser los padres, sí, pero también pueden ser personas diversas. Y eso lo tenemos claro. La guardia de custodia la puede tener los papás o los abuelos, por ejemplo, ¿no? Ya sean paternos o maternos. O otro familiar. O una dependencia también. Hay que acordarnos que hay albergues para niñas, niños o adolescentes que bueno, que en la institución es quien tiene la guardia y custodia de esos niños, niños y adolescentes. Del menor que no esté bajo la patria potestad y el del mayor en capacidad, el es tu tutor, obviamente tenemos la figura del tutor. También el domicilio legal para el caso de militares en servicio activo es el lugar del territorio del Estado en que estén destacados, o sea, destacados, o sea, bueno, donde están trabajando, digamos, ese es su domicilio legal en caso de militares en servicio activo. De los servidores públicos, de cuerpos diplomáticos o consulares donde se desempeñen sus funciones por más de 6 meses. Si una persona está viviendo, por ejemplo, en España, en un consulado, y lleva 6 meses ahí, su domicilio legal será el consulado. Los que tienen por menor desempeño alguna comisión no adquieren el domicilio en el lugar donde lo cumplan, sino conservan su domicilio anterior. Entonces va a depender dentro de sus funciones que tenga esta persona determinar cuál es el domicilio legal, pero pues el de primera instancia es donde esté viviendo. ¿Ok? Y bueno, también habla de los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por más de 6 meses en el lugar que estás ejecute. Y aquí nos lleva a la siguiente pregunta, y nada más que vamos a ver puntos súper finísimos en el seminario. Ya les da el otro punto más. A ver, está una persona que está llevando un proceso penal, un delito grave, ¿no? Y es obviamente todo el procedimiento se lo va a llevar en prisión preventiva justificada, está en investigación complementaria, tiene prisión preventiva justificada. eh, ¿Y qué creen? La pregunta es la siguiente. ¿Podemos emplazarlo para que pague una pensión alimenticia a petición de la parte acreedora? ¿Sí o no? Pónganlo en el chat. ¿Qué piensan? Una persona que tiene prisión preventiva oficiosa, que está en un penal, que está en la etapa de investigación complementaria, puedes iniciar un juicio de pensión alimenticia y que lo emplacen en ese lugar. En este caso lo van a emplazar en pues, en el penal. A ver, ¿sí o no? Ya nos dijeron que sí, que sí, que sí. Llevamos tres sís. Bueno, tres que sí. Sí se puede emplazar, claro que sí. Y se le puede pedir la pensión alimenticia y otra. Obviamente, pues como está en prisión preventiva justificada, pues como que va a tener el limitante para pagar la pensión alimenticia. ¿Están de acuerdo? Se podrá lograr una sentencia favorable y otra. Si no paga, ¿cuál es el delito? Y se podría abrir una carpeta de investigación, se podría llevar, judicializarla y se podrá ahora que enfrente el delito
falta de pago de pensión alimenticia a esta persona que está privada por otro delito, por el incumplimiento. ¿Qué creen? Claro que se puede. Claro que se puede. Son los de, como bien lo dice la licenciada Patricia, son derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Pero en su defensa dice, nadie está obligado a lo imposible. Lo siento. Pero ese, para mí, tiene prioridad los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto está sobre el que no estoy obligado a lo imposible. Lo siento. Claro. Entonces, pequeño detalle, ¿no? Entonces, pones en tu escrito, ¿dónde se le va a emplazar? Pues en el reclusorio norte. Ah, jale, porque tiene prisión previa justificada, pues está por el delito de robo calificado, ¿no? Porque, ¿y va a tener que pagar? Sí. ¿Y va a tener que pagar cuando salga? Sí. ¿Y puede llevar el proceso? Sí. Entonces, difícil ese tipo de casos, ¿no? Pero que existen y se pueden dar, claro que se pueden dar. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados como abogados para cualquier situación, ¿no? Y también para defenderlo en su caso, ¿no? También podemos estar del lado de la creadora alimentaria, pero podemos estar también del lado de la parte demandada. ¿Cómo tendríamos que hacer nuestra teoría del caso ahí en ese aspecto, ¿no? Bueno, el domicilio legal de las personas colectivas. Bueno, las personas jurídicas colectivas tienen su domicilio legal en el lugar donde se haya establecido la administración y eso lo tiene que decir el acta constitutiva. O a falta de este, donde ejerce sus actividades. Sucursales que operen en lugares distintos donde radica la casa matriz tendrán su domicilio legal en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, si están en otro estado, pues va a atender su estado. Es importante tener en cuenta que el Código Civil del Estado de México, bueno, va a ejercer su espacio en el Estado de México. Pero en nuestros primeros artículos que no los vimos, digo, nos fuimos directamente a ya a ver el código establece que si tú te encuentras en otro estado y haces mención que se va a aplicar las normas del Código Civil del Estado de México, es viable, ¿eh? O sea, se van a ajustar al ordenamiento legal del Estado de México. Esto en el caso, por ejemplo, si hacen un contrato en Veracruz, ¿no? Pero ese contrato se va a establecer con el ordenamiento legal del Código Civil del Estado de México, aún se firme en Veracruz, ¿ok? Esto por cuestiones de dónde está la matriz, por ejemplo, dónde están las empresas y todo eso. Y bueno, pues si se van a una controversia jurídica, pues va a estar un poco complicado porque va a ser mediante exhortos, se les va a tener que solicitar, tal, ¿no? Y sobre todo, eso pasa a lo mejor por un incumplimiento de un contrato que también veremos en un futuro. Bueno, ¿cómo son los contratos en el Estado de México? ¿Qué características debe tener? ¿Ok? Y finalmente tenemos, bueno, el domicilio convencional. Bueno, ¿cómo lo define el domicilio convencional del Código Civil? Es que es la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento de sus determinadas obligaciones. Bueno, la persona determina cuál es su domicilio, pero eso va a ser por propio derecho. Obviamente se va a tener que establecer, bueno, dónde está él, ¿no? Dónde tiene que estar él. ¿Ok? Pues bueno, pues en verdad muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En verdad, nuestra primera conferencia, Yo Civil, el Código Civil del Estado de México. Y en verdad les agradezco mucho su presencia. Fuimos llenando poco a poco la conferencia y la verdad estuvo muy padre. Y bueno, los espero el próximo lunes, igual, mismo día, misma hora, 9 de la noche, y vamos a ver lo que es el registro civil en el Estado de México. Muchísimas gracias. Permítame un momento, por favor.